en epidemiología de las infecciones, especialmente de la meningitis bacteriana, debido a que Una vacuna. Actualmente, para tener una idea, antes veíamos 3 meningitis por mes, ahora vemos 3 meningitis por año. Esto es para que vean la importancia de la calidad de infecciones. Si ven acá, la meningitis tuberculosa es una causa de muerte por meningitis, pero no solamente la tuberculosa, sino también las secuelas de cualquier infección. Ustedes van a ver que algunas meningitis, virales, bacterianas, algunas encefalitis, que ahora estamos viendo encefalitis autoinmunes, los niños quedan con muchas secuelas. Entonces van a casa con parálisis cerebral, con epilepsia, y de pronto fallecen en casa, ¿no? Entonces esa mortalidad indirecta, luego que hemos escuchado por el paciente y tal, muere en casa por secuelas, ¿no? Es una mortalidad que no está muy clara, no se sabe precisamente cuántos de nuestros niños que van a casa con gastrostomía o traqueostomía fallecen al mes, a los 2 meses, ¿no? Pero hay alta mortalidad por secuelas. ¿Por qué es tan grave una infección en el sistema nervioso? Número 1, por la anatomía, ¿no? El cerebro es completamente cerrado, es duro el cráneo. Entonces, cuando se inflama el cerebro, ¿qué pasa cuando se inflama el cerebro? ¿Qué le pasa al cerebro? Aumenta de volumen, se edematiza, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos 3 compartimientos en el cerebro, ¿cuáles son? La parte vascular, la porción de lo que es el sistema nervioso centrobraquídeo y la parte que no es tan maleable, que es el cerebro. Tenemos 3 compartimientos que están completamente estables, ¿no? Y cuando alguno de ellos se inflama, como el parénquima, aumenta el volumen, y como es un cráneo cerrado, doctor, ¿qué le pasa al cerebro? Como es un cráneo cerrado, ¿qué le pasaría? Se edematiza y el cerebro se va hacia abajo, se hernia. Entonces, una de las causas de muerte por inflamación son los síndromes de herniación, en el cual el cerebro se va hacia abajo y entra en coma y se muere, ¿no? ¿Qué pasa con el neonato? ¿Qué alternativa tiene el neonato para que no se herne? Que también se puede herniar. Entonces va hacia arriba, ¿no? Por eso a veces nosotros podemos diagnosticar que la fontanela está normal, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado con la hipertensión intracraneal, que es lo que produce la meningitis, especialmente cuando está descompensada la hipertensión se hernia hacia abajo. También depende de la virulencia del microbio, depende de la edad del paciente. Los neonatos, por ejemplo, son muy inflamables, su cerebro tiene mucho líquido, es muy inflamable, una infección es letal, fatal, con altas secuelas en un neonatito, ¿no? Depende mucho de la edad, depende del sistema inmunológico. Si tenemos un paciente inmunosuprimido, un VIH, van a ver que tiene unas lesiones terribles de toxoplasma que invaden todo el cerebro, meningitis bastante graves. Eso también es importante, un cambio de severidad. También la concentración de los antimicrobianos. Un absceso cerebral al inicio tiene unas paredes bastante delgaditas, en el cual si yo le pongo antibiótico, pues penetra fácilmente y responde rápidamente. Pero si diagnostico un absceso cerebral tardíamente, cuando ya tiene paredes gruesas, lo que se llama un absceso maduro, probablemente ya el antibiótico no va a penetrar y va a necesitar cirugía para retirar el absceso, por ejemplo. Por eso el diagnóstico es precoz. Reinfecciones también es frecuente. Actualmente tenemos un niño con una meningitis, tuvo el año pasado una meningitis y ahora ha vuelto a tener otra meningitis. ¿Qué le pasó al niño? Pues hace un año se cayó del tercer piso, creo, estuvo con un TEC grave y aparentemente quedó una fístula y ahora ha vuelto a hacer otra meningitis, porque es así, tiene que buscar algún factor de riesgo, como en este caso, a tener una fractura y que una fístula por donde ingresan los microbios. Hemos tenido niños que, por ejemplo, tenían una fosita piramidal que nadie se dio cuenta que tenían contacto con el caso solamideo y era un neonatito que hacía esa repetición. Entonces, eso es importante
más, ¿no? Eso depende del laboratorio, depende si es un antibiótico, depende de qué tan rápido sale la muestra. Eso es uno de los problemas que tenemos en meningitis. Y otra cosa son las infecciones nosocomiales. Cuando él interna en neonatología, un brote de una Klebsiella en la sala, que se llevó así uno tras otro 8 prematuros, ¿no? Entonces las infecciones nosocomiales son bastante graves. Por eso, ¿cómo prevenimos las infecciones nosocomiales? Con lavado de manos. Esto es el secreto de la neonatología, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos factores que hay que tener en cuenta frente a una infección del sistema nervioso. Vamos a hablar sobre meningitis viral. Es difícil clínicamente saber si es un virus o una bacteria, pero hay algunas cosas que nos pueden orientar, como por ejemplo, saber que los virus tienen un tropismo, o sea, como que le gusta alguna partecita más que otras del sistema nervioso. Por ejemplo, hay virus que solamente afectan la meninge, eso se llama meningitis aséptica, que luego veremos unos ejemplos, ¿no? Cualquier virus afecta sobre la meninge. Al afectarse sobre la meninge, ¿el cuadro será peor o mejor, doctora? ¿El cuadro? ¿Verdad? Fuerte, ¿eh? Será un poco más benigno, ¿no? A diferencia si se afecta el encéfalo, que es lo que se llama meningoencefalitis. Doctor, ¿qué virus le gusta el encéfalo? ¿Has leído? El herpes, muy bien. El herpes le gusta el encéfalo, digamos, y le gusta específicamente el lóbulo temporal. Por eso es que en la resonancia se va a ver una alteración en la señal cuando hay una encefalitis por herpes, y también el paciente va a tener síntomas temporales, o sea, síntomas conductuales, que son los síntomas temporales, ¿no? Del herpes. Tenemos otros que le gusta el tronco encefálico. Ejemplo, doctor, virus que le gusta el tronco. ¿El virus de la rabia? Perfecto, se ve que han leído la clase y eso me da mucho gusto. El virus de la rabia le gusta el tronco, específicamente ¿qué parte del tronco? El bulbo. El bulbo. Por lo tanto es altamente mortal. En este momento tenemos un niño con una encefalitis de tronco. Hace tiempo no lo teníamos. Específicamente en el bulbo. ¿Ya? El niño tiene dificultad para pasar la saliva, para hablar, y se ve en la resonancia la señal en el bulbo, ¿no? Que bueno, no hemos evaluado su rabia, ¿no? Porque cualquier otro virus puede dar lo mismo. Entonces, cuando hay encefalitis de tronco, ¿qué síntomas predominan, doctor? ¿Qué salen del tronco? Los pares Los pares craneales. Usualmente las encefalitis de tronco son síntomas de pares craneales, oculomotores, parálisis facial, como en este caso del bulbo que no pueden deglutir. Eso nos orienta al diagnóstico. Tenemos otros virus que les gusta el cerebelo. Si tiene una cerebritis, ¿qué síntoma podría tener esta paciente? Ataxia, ¿no? Muchos son muy confían de ataxia. Y uno de los virus frecuentes es la varicela, ¿no? Entonces, el virus de la varicela, un niño que ha tenido erupción y ya está como en fase de postra, de pronto al bajar de la gama no puede caminar, está como borrachito, es una cerebritis, probablemente postinfecciosa, son postinfecciosa, como el virus de la varicela, aunque también cualquier otro virus puede dar ataxia. También tenemos algunos virus especiales, como el virus de la polio. El virus de la polio es un virus que afecta a la meninge y también afecta a la médula espinal. Y para esto tuve un niño de 3 meses que vino porque convulsionaba, tenía fiebre, le hicieron una punción lumbar, salieron 200 leucocitos, diagnóstico. Diagnóstico. ¿Cómo será el diagnóstico, doctora? Convulsión no tiene fiebre y tiene 200 leucocitos en el líquido, se corre aquí. ¿Cuál es el diagnóstico? Meningitis, ¿no? Meningitis. Pero la mamá decía, pero no muere una pierna. No muere una pierna. Entonces todo el mundo buscaba artritis, buscaba algún encefalomielitis, y entonces el niño tenía una polio, ¿no? Fue uno de los casos de polio posvacunal que tuvimos en el país, y estuvo aquí y se hizo el diagnóstico, y actualmente el niño tiene totalmente atrofia de la pierna, si no tiene férulas no camina, y entró como una meningitis, ¿no? Entonces hay algunos virus que afectan la meninge y también la médula espinal.
Entonces, la mayoría de las infecciones virales son benignas, pero algunas sí tienen un curso bastante grave, como vimos, especialmente el herpes, que tiene esa afección en el lóbulo temporal. Y ahora otras formas de encefalitis que estamos viendo que se llaman autoinmunes, que también tenemos varios casos hospitalizados con una evolución bastante fuerte. Otra de las cosas que nos puede orientar para pensar que esto podría ser algo viral es examinar bien la piel, porque la piel nos puede orientar. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un niño con paperas y hace trastorno sensorio, pues sin hablar, probablemente sea una paradititis, la causa del virus de la papera. Aquí va a recordar que el virus de la papera es uno de los pocos virus que produce hipoglucemia, o sea que produce glucosa baja y líquido cefalorraquídeo. Usualmente los virus son glucosa normal, pero este virus produce hipoglucemia y bastantes células, entonces no puede confundir con una bacteria. Podría ser que el niño no tiene la papera, sino que sus amiguitos en el salón han estado con paperas. Entonces, por epidemiología, yo puedo asumir que podría ser el virus de la papera u otro virus. También si tenemos lo que se llama mano-pie-boca, que hace poco tuvimos un brote de varios niños con Coxsackie, enfermedad mano-pie-boca con lesiones en la garganta, en la mano, en los pies, tuvieron muchas convulsiones, hicieron trastorno de conciencia. O si tenemos un niño que está con trastorno del sensorio y encontramos una úlcera que puede ser en la boca, en la oreja, en los genitales, o tiene herpes zóster, también puede orientarnos al diagnóstico. O aquel niño que ha estado con tos y de pronto hace trastorno de conciencia, pero ha estado con tos, le hacemos una radiografía de tórax y encontramos un patrón reticular, nos puede orientar a ver una viral o tal vez una neumonía consolidada, algo bacteriano o tuberculosis. O sea, a veces la radiografía de tórax nos ayuda. Y si tiene un rash, trastorno del sensorio con rash, entonces ¿en qué pensaría, doctor? Trastorno del sensorio con rash. Usualmente el rash nos orienta a lo viral, ¿no? Entonces puede ser dengue, que tenemos, puede ser sarampión, ¿no? Están las vueltas por aquí. ¿Podría ser rubiola? Un poco alejado porque la rubiola está erradicada, ¿no? Entonces pensemos en un virus cuando tengamos rash, que examinemos la piel. Si estamos en el salud, ahí tenemos fiebre amarilla, tenemos dengue, chikungunya, ¿no? Esas posibilidades. En Iquitos tenemos encefalitis equina, donde los caballos empiezan a morir y algunos niños vienen con trastorno al sensorio. Pensar que puede ser una encefalitis equina. Si tiene varicela, ni hablar, virus de varicela. El Zika también puede dar rash y también puede ser meningitis. Entonces, examinar siempre la piel cuando tengamos un paciente con trastorno del sensorio. ¿Cómo es que ingresa el virus al organismo? La mayoría ingresa por vía respiratoria, o sea, que contagia con tos, etc. Por eso los que están resfriados, ya con la experiencia de la pandemia, tienen que andar con mascarilla, porque si no, contagian a los niños, ¿no? Y a los adultos también, ¿no? Espero que no haya nadie resfriado, porque no veo a nadie con mascarilla. Entonces, puede ingresar por vía respiratoria, pero algunos virus ingresan por otras partes. Doctora, ¿el virus de la polio por dónde ingresa? Ajá, por fecal oral, ¿no? Por eso es que la vacuna de polio, por donde se administraba por la boca para crear defensa local. Ahora, por causa de esos casos que tuvimos de polio con vacunar, se cambió a la intramuscular, ¿no? Entonces, el virus de la polio tiene mucho que ver, por lo tanto, con el saneamiento ambiental. Y si ustedes tienen un caso de polio, ¿qué es lo primero que deben tener cuidado y descartar? Los pañales, ¿no? Los pañales súper seguros porque por ahí se contagia. Y el virus de la rabia también tiene otra forma. ¿Por dónde se contagia el virus de la rabia? ¿Perdón? Por contacto con mucosas. El virus de la rabia, ¿por dónde ingresa el organismo? Por la piel, ¿no? Entonces, el virus de la rabia ingresa por la piel, sube por el axón
ácido en la cara, tuvieron que vacunarlo, ya por la severidad de que estaba cerca. A pesar que el perrito había estado en contacto con perros. Entonces tengan cuidado, vean de dónde viene la lesión. Y recuerden que el periodo de incubación de la rabia es hasta hace un año, ¿no? O sea, hace un año te puede haber mordido el perro, recién puede tener síntomas. Hace poco uno de ustedes, un alumno, me acuerdo, había leído que era hasta 5 años. Que tener cuidado con eso. Y entonces, aparte de que entra por vía respiratoria, por la piel, por la boca, ahora tenemos una nueva forma de encefalitis que son autoinmunes, son postinfecciosos. O sea, te da un resfrío ahora y 15 días después haces una reacción ante tu cuerpo que te va a producir esta nueva forma de encefalitis que estamos viendo ahora, en la cual el anticuerpo ataca al cerebro, en este caso ataca a la mielina usualmente, y producen estos cuadros blancos, ¿no? Estas lesiones que se llaman desmielinizantes y estamos viendo ahora muchas encefalitis autoinmunes, se llaman postinfecciosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la meningitis viral? Clínicamente podemos hacer el diagnóstico de una encefalitis viral. ¿Ahora? Clínicamente, solo clínica. ¿Cómo sospecharlo? ¿No? Pero para saber que es viral, yo tengo que hacer la punción de parte. Si no, no voy a saber. No voy a saber nunca. Entonces, es importante saber cómo es el líquido en una meningitis viral. ¿Qué color es el líquido natural? Cristal de roca, transparente. ¿Cuántas células? Se llama linfocitosis leve, ¿no? Menos de 200. ¿A predominio de qué? Monomorfonucleares, viral, monomorfonucleares. ¿La glucosa cómo está? Normal, ¿no? Normal. Eso es lo que nos da el kit de diagnóstico. La glucosa normal y las proteínas igual también. un poquito elevadas o normales. Con eso nosotros podemos sospechar que podría ser una meningitis viral. Aparte del líquido cefalorraquídeo, ¿qué más pedimos? El PCR, que se llama el Interpex, el líquido se manda a estudiar. El examen cuesta como 1.500 soles, ¿no? Y entonces se hace particular, los hospitales no tienen, y nos dicen para 4 virus. Pero, ¿cuál es el objetivo de pedir un PCR, doctor? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente saber si es un herpes. Básicamente saber si es un herpes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un herpes y otro virus? El específico. El herpes tiene tratamiento, se tiene que dar aciclovir y los otros virus son sintomáticos, ¿no? Entonces, cuando yo pido un Interpex, como cuesta tanto, a veces tengo que pensar, ¿parece un herpes o no parece un herpes? ¿No? Si el niño está solo con rigidez de núcleo, puedo no pedirlo, pero lo ideal, claro, es pedir un PCR. Ahora tenemos un nuevo examen que se llama FINARAL, que estudia virus, bacterias y hongos con una sola función lugar. También es costoso, se hace en laboratorios, pero también tenemos esa posibilidad. Aparte del PCR para virus, también podemos pedir serologías, ¿no? Anticuerpos, ¿no? IgG, IgM, que ya han visto con el COVID, que a veces no nos ayuda en el momento. Eso es lo general de meningitis virales. ¿Pedimos electroencefalograma en una meningitis viral? No. Solamente si el paciente está en coma para ver qué está pasando, si el paciente está o tenemos sospecha de que podría haberse tomado un clonazepam, por ejemplo, nos puede pasar en la actividad rápida. Tenemos duda que sea una encefalitis, va a salir lenta, pero ¿cuándo específicamente podemos pedir cuando sospechamos de herpes? O sea, el paciente está con un trastorno de conducta, comatoso, tiene mucha crisis, le pedimos porque vamos a encontrar una focalidad en el electro en esta parte. ¿Pedimos resonancia magnética en una meningitis viral? No. Salvo que sospechemos de herpes, o sea, el cuadro sea bastante grave, sospechemos que tiene síntomas multifocales, o sea, no solamente convulsiona, sino tiene ataxia, no ve, muchos síntomas. Entonces voy a encontrar estas lesiones multifocales que se llama encefalomeningitis
somnoliento, soporoso, y de pronto empieza a hacer movimientos involuntarios, movimientos orofaciales de la lengua, coreoanedosis. Ahí digo, esto es una apnea como tenemos luego líquido, resonancia magnética. Usualmente no se pide, solo función igual. El tratamiento general solo para herpes aciclovir 10 miligramos por kilo, o sea, 30 miligramos kilo día, cada 8 horas o 21 días. Fíjense que el tratamiento para herpes es bastante largo. El resto, tratamiento sintomático. ¿Qué significa tratamiento sintomático? Si convulsión, para la convulsión, si hay hipertensión craneal, para la hipertensión craneal, etc. ¿No? Eso significa tratamiento sintomático. Voy a dar algunos ejemplos de algunas meningitis. Esto es meningitis aséptica. ¿Qué dijimos que era meningitis aséptica? Cuando se compromete solo la meningitis, ¿no? Y no encontramos ninguna bacteria. Esta meningitis aséptica, en el cual los síntomas pues, van a ser una tos, un resfrío, y después el niño se va a una irritabilidad, o se queja de dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene fotofobia, y al examen encuentro rigidez de nuca, no hay mucho trastorno sensorio, no hay muchas convulsiones. Yo digo, aparece una meningitis, ¿no? Entonces, el líquido, sea meningitis, sea encefalitis, siempre va a ser el mismo. ¿Cómo era el líquido, doctor? ¿Qué color? Cristal de rosa, células menos de 200 a predominio, monomorfo, de glucosa, normal. Siempre el líquido, inclusive el líquido puede ser normal. Ahí es donde yo digo, se ha tomado un clonazepam, que ahí es donde a veces uso el electroescarpar. Entonces, el tratamiento aquí solo sintomático, ¿no? Porque usualmente no es un herpes, pero igual yo tengo que pedir un PCR, ¿no? Y aquí me puede salir cualquier virus. Acá un ejemplo de una meningitis aséptica. En el año 2009 tuvimos una pandemia del H1N1, donde todo el mundo estaba asustado. Y entonces se reportaron muchos casos de meningitis asépticas por este virus, y todos tuvieron buen pronóstico. O sea, una meningitis es aquel niño que llega con mucha cefalea o con mucha irritabilidad, fotofobia, rigidez de nuca, que al tercer día está corriendo. O sea, mejora rapidito y se va a cansar solo con tratamiento de soporte. Esto es una meningitis viral benigna aséptica, a diferencia de las encefalitis, ¿no? Las encefalitis son cuadros mucho más graves, ya dijimos, porque se afecta la retina. En una encefalitis, que también puede empezar con un resfrío, un mosquito, una diarrea, el paciente empieza con incapacidad, luego puede empezar a gritar, con sopor, a retorno. O sea, hay un cuadro más alterado de conciencia, puede tener estos cambios de conducta que nos orienta a algo del herpes, algo herpético, puede tener síntomas de herniación cerebral, o sea, puede tener una hipertensión cerebral descompensada. ¿Cuáles son los síntomas de herniación cerebral? Coma, ¿qué más? Coma. Amisocoria, alteración del patrón respiratorio, postura de deceleración, dependiendo del nivel del coma, que puede ser mesencéfalo, diencéfalo o vulgar, son los síntomas, ¿no? Entonces son muchos niños fallecen, quedan secuelas, pueden hacer un estado epiléptico refractario, o sea, que no se den de anobarbital ni a la fenitoína. Son cuadros bastante severos, en el cual uno de ellos es herpes, ¿no? Entonces, algunas de estas encefalitis actualmente se están comportando como un gatillo para un automóvil. O sea, significa que viene el niño con cuadros de encefalitis, nos sale un PCR positivo a herpes y luego evoluciona hacia una autoinmune, ¿no? Entonces, estos virus como que están cobrando patogenicidad, están cambiando su espectro, hay que tener mucho cuidado con los virus, están evolucionando de esta forma. Acá tenemos un ejemplo de una encefalitis por herpes, ¿no?
normalmente con diarreas o con tos, empieza a ser una de las cosas cuando se afecta el lóbulo temporal son los problemas del lenguaje. Entonces empieza a, no puede hablar, a veces entienden pero no pueden hablar, ¿no? Eso se llama afasia, nos orienta a pensar en algo en el lóbulo temporal. A veces puede haber problemas de conducta de las más raras que se puedan imaginar. Hemos tenido un niño con fiebre que en el restaurante empezó con la sopa a hacerse así, ¿no? Hemos tenido una niña que caminaba, chocaba en la pared y seguía caminando, como automatismos. Un niño que se ponía como un perrito y andaba como un perrito, ¿no? Hasta creo que decía wow. Cosas raras. Cuando ustedes ven un niño que empieza a hacer problemas conductuales, piensa que está haciendo una encefalopatía, que puede ser una encefalitis, ¿no? Y por él pues puede ser también. El líquido siempre va a ser el mismo en todos, ya saben, glucosa normal, linfocitosis, y acá sí puedo pedir una resonancia magnética, porque el cuadro es bastante grave, mucho UCI, y tengo que empezar a ciclovir. ¿Por cuánto tiempo? 20 días. Y entonces, decíamos que también pueden disparar cuadros de encefalitis inmunes. Miren acá en el usualmente se compromete la corteza del cerebro, pequeñas hiperseñales que me pueden orientar a que está comprometiéndose con un neuroquímico. Este es un estudio hecho en Perú donde nos dice que los enterovirus son los más frecuentes virus que afectan el sistema nervioso central en este país, los enterovirus. Y uno de ellos es el que produce la enfermedad de mano piroca, ¿no? Y ustedes saben lesiones en la vulva, en el dedo, en la mano, pero fíjense todo el espectro que ahora tienen los virus. Un enterovirus puede producir desde meningitis aséptica, que ustedes saben lo que es. ¿Qué cosa es la meningitis aséptica? ¿Verdad? Un cuadro de infección relativamente benigna, ¿no? Pero también puede producir encefalitis de tronco, ¿no? Con disfunción de pares craneales, puede producir parálisis flácida aguda, o sea, como una polio, lo que se llama polio-like, ¿no? Así, serían paralizados. También puede producir encefalomielitis, que es la cuadro de múltiples lesiones multifocales. O sea, el efecto de los virus es muy grande. Cuando yo tengo estas lesiones de focalidad, ya sea porque tengo un par craneal afectado, siempre debo pedir una resonancia magnética para ver el trombo en este caso. Y el tratamiento, como ven, a pesar que es súper grave, no hay tratamiento, solamente soporte, ¿no? Porque el aciclovir solo es para herpes, ¿no? Entonces, estos virus no tienen tratamiento, solo manejo. Eso es otro ejemplo por chikungunya. Y les pongo esto porque acá tenemos chikungunya en el país, ¿no? Entonces, se han reportado casos de chikungunya, pero fíjense, la letalidad es muy alta y con discapacidad, o sea, cuadros bastante severos con chikungunya, que hay que tener cuidado. Ese es otro ejemplo de encefalitis por herpes 7. Antes creíamos que el herpes 7 solo nos daba convulsiones fetiles, como vamos a ver mañana, pero actualmente se sabe que nos puede dar cuadro de encefalitis también, pero no de encefalitis simples como la que hemos visto hace un rato, encefalitis hemorrágicas agudas, así, con estos cuadros aparatosos donde hay hemorragia, no solamente hay inflamación, hay estabilización, hay hemorragia, hay necrosis, alta mortalidad. Los herpes son entonces muy graves, ¿no? El diagnóstico, ya saben, con PCR en el líquido cefalorraquídeo, y cuando es así muy grave, muy aparatoso, con necrosis, estabilización, aparte de la aciclovir, nosotros usamos todo esto de acá, usamos pulso de metilprednisolona, inmunoglobulina y usamos transféresis, ¿no? Porque ya hay un componente autoinmune en nuestros trabajos. Entonces, algunos son bastante graves. Este es el virus de la rabia, ¿no? Tenemos dos tipos de rabia. ¿Cuáles son los dos tipos de rabia? Urbana y silvestre. ¿El urbano quién lo da? El perro. ¿Y el silvestre? El murciélago. Entonces, hay que tener cuidado porque en el país tenemos ambos. Estas son las zonas donde hay rabia, lo van según también epidemiología de cada sitio, porque la rabia es una enfermedad hasta el momento mortal. Este es un estudio donde se trató de inducir a linfoma a los pacientes y fue 100% mortal, ¿no? Porque el bulbo, imagínense, se inflama y el paciente
fatiga, no puede hablar, la voz está disfónica, débil. En la rabia ellos tienen lo que se llama hidrofobia, o sea, tiras agua y come perro al inicio. Luego viene la fase paralítica, donde el paciente pierde la fuerza y entra a intubación, debilidad muscular y fallece, ¿no? Entonces, tener cuidado con la rabia. Ese es otro ejemplo de hipoplasma, para que vean todo lo que el espectro de lo que se puede producir síndrome de Guillain-Barré, que lo vamos a ver mañana, que ya es un problema de segunda neurona, de tronco también, encefalitis, polineuropatías crónicas, que es como el Guillain-Barré, pero de forma crónica, le dura años la debilidad, encefalitis EMDA, que es esos cuadros focales, mielitis transversa, que lo vamos a ver mañana también en el diagnóstico diferencial de parálisis flácida, ataxia también puede producir. ¿El tratamiento cuál es? Usualmente es eso. Esos son reportes de que tenemos encefalitis equina en el país y hablaremos de las encefalitis autoinmunes. Las encefalitis autoinmunes es algo que hace muchos años eran unas encefalitis que evolucionaban mal y que nosotros decíamos que raro esta encefalitis que siempre hace movimientos involuntarios. Y en los congresos así internacionales conversamos con los colegas, y sí, yo también tengo, sí, yo también tengo. Yo le doy corticoide, decía, bueno, yo también, y aquí empezamos a dar corticoide, no sabíamos qué era. Hasta que Dalmau, que es un investigador español, descubrió que había unos anticuerpos que nos atacaban, ¿no? Ya sea respirado por un virus, nos atacaban a la neurona, a la membrana, al citoplasma, y al inicio, lo que se investigó al inicio fue un anticuerpo que se llama anti-NMDA receptores, ¿no? Que lo descubrieron a propósito de una mujer que tenía un tumor en el ovario, hizo una encefalitis y creían que era paraneoplasia, ¿no? Pero luego descubrieron que había algunas personas que tenían estos mismos anticuerpos sin necesidad de tener un tumor. Y entonces se fue investigando y se fue descubriendo este tipo de lesiones. Pero antes de hablar de autoinmune, les voy a hablar de la encefalomielitis diseminada, que es algo parecido. La encefalomielitis diseminada es como el Guillain-Barré, que vamos a ver mañana. Es algo que te da una infección ahora, un resfrío, y 15 días después haces un cuadro neurológico, como en el Guillain-Barré. En el Guillain-Barré, ¿qué está afectado en el Guillain-Barré? La mielina, ¿no es cierto? El axón, el nervio. El nervio periférico está cubierto por una vaina de mielina. Lo mismo ocurre en esta enfermedad, donde los anticuerpos, ya les dije, atacan la mielina. ¿Qué cosa tenemos en la sustancia blanca? ¿Qué tenemos? Los axones. Los axones es la sustancia blanca. ¿Dónde está el cuerpo de la neurona? En la corteza. Y lo que sale de la neurona es el axón. Eso forma la sustancia blanca que está lleno de mielina. Entonces, este cuerpo ataca la mielina y entonces la destruye y se ven estos focos de desmielinización, multifocos. Y dijimos cómo se sospecha que alguien tiene enmienda. ¿Verdad? ¿Cómo se sospecha que tienes enmienda o simplemente dicen nada? ¿Cómo era el cuadro? Multifocal. Ataxia, no ve, confusión por un lado, tiene trastorno sensorio. Uno de los criterios para él es que siempre tiene que haber trastorno sensorio. Trastorno sensorio, ataxia, lo que sea. Entonces, cuando tú tengas un niño que tiene múltiples síntomas, hemiparesia, ataxia, este es un cuadro multifocal, debe ser miembra, ¿qué cosa le pido, doctora? Una resonancia magnética. Porque acá en esta enfermedad se hace el diagnóstico con resonancia magnética, si no, no puedo. Y voy a encontrar estas múltiples señales, ciberseñales, que me hacen diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, como ven, es aciclovir, si es que encuentro positivo el PCR, pero lo que nosotros utilizamos son los pulsos de metilprednisolona. ¿Cuánto usamos de pulsos? 30 miligramos por kilo día. Por ejemplo, si pesan 10 kilos, ¿le tocaría todo? 300 diluido en 300 mililitros de cloruro de sodio 250 y lo paso 4 horas lentamente.
por 5 días. Eso se llama pulso sostenible prednisolona y se da cuando pienso que hay algo inmunológico, ¿no? Como en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por la focalización que hay, mejor dicho, por la multifocalización que hay, ¿no? Y tiene relación temporal con una infección previa. Esto es una síndrome. El pronóstico es bueno. ¿Por qué es bueno el pronóstico, doctora? ¿Por qué es bueno? Acá, ¿por qué es bueno? ¿La mielina se recupera o no se recupera? Se recupera, se regenera, el axón se regenera. Entonces, esos pacientes, la mayoría, se recuperan. Algunos quedan con algunas secuelas, pero usualmente van a mejor. A diferencia de en la polio, doctora, ¿qué se afecta en la polio? ¿El axón o la neurona? En la polio se afecta la neurona. Y cuando se afecta la neurona, ¿se recupera o no la neurona? No se recupera y el paciente queda con secuela de por vida, ¿no? Entonces, en algunos casos de ELA también se lesionan algunas neuronas y esas dejan secuelas, ¿no? Pero la mielina en sí tiene buen pronóstico para mielinización. Y esto es lo que se está hablando de la especies autóctone, la BNMDA. Hacer un estudio de qué anticuerpo es, en realidad, actualmente es un poco complejo. Hay que mandar fuera del país, ¿no? El virus hemorrágico para saber qué anticuerpo es. Y el resultado nos llega en un mes. Por lo tanto, la clínica es importantísima. La clínica de lo que tiene el paciente. Y la clínica más o menos felizmente nos ayuda a sospechar. Es un niño que tiene diarreíta, resfrío, y que de pronto hace un trastorno del sensorio, así como una meningitis, y entonces viene una fase psicótica. Esta fase psicótica, que a veces se confunde con el herpes, es aquel niño que hace esas cosas raras que les he dicho. Algunos adultos, que también les da esto, van primero a psiquiatría, porque empiezan a hacer juegos conductores bastante raros. Acá nos llevan niños que hablan lisuras, que la mamá te dice, no, mi hijo no es así, es otro niño, no puedes hacer la función de un barco que se mueven demasiado, o sea, un problema psicótico increíble que a veces tienen que ir a psiquiatría. Y de pronto el niño empieza a mejorar, sigue empeorando, sigue así con más sobrevivencia, y cuando llega a la emergencia, estamos somnolientos, y si ustedes no preguntan a la mamá si es que días antes ya tenía problemas de conducta, se les va a pasar el diagnóstico. Entonces, si llega un niño con trastorno sensorio, pregunten si días antes no estaba como medio raro con problemas de conducta. Entonces, de pronto ustedes dicen, es una meningitis, es una encefalitis, y empiezan a psicologiarse o de mal, pero de pronto empieza a ser las siguientes fases, que es la fase psicótica, la fase acnética, que no es muy frecuente, en la cual el niño está con catatonía. Hemos tenido niños todo el día con la mano arriba, catatónico el niño. Lo que más vemos es la fase hiperkinética, donde de pronto esta encefalitis empieza a mover la lengua, la boca, y ya te debe llamar la atención, a mover el dedo, y acaban en una coreotetosis impresionante. Tenemos niños, varios hospitalizados así. Entonces, esta es la fase hiperkinética. Aquí tú sospechas, hasta que llegue el anticuerpo, no puedes esperar. Inmediatamente ustedes empiezan con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, de estas enfermedades? Actualmente los que notan en neuropediatría y van a provincias, apenas vemos así, ya le empiezan el pulso, porque tiene que estar precoz el tratamiento, ¿no? Entonces, qué bueno. Cuando tengamos entonces una encefalitis que evoluciona así, nosotros tenemos que inmediatamente empezar los pulsos de medicina. Algunos no evolucionan tan bien como tenemos ahorita una niña que aparte de seguir los pulsos 2 veces, 3 veces, ha usado inmunoglobulina y ha seguido mal, ha seguido a la plasmaféresis y ha seguido mal, y actualmente estamos impulsionados, ¿no? Entonces algunos evolucionan muy mal. Si yo pido una resonancia magnética, porque tengo que pedir, el paciente está mal, puedo no encontrar nada, porque acá no sale nada, a diferencia del EMTA, que si sale esa, puede no salir nada, como puede salir pequeñas hiperseñales, como ven aquí, que me pueden orientar, ¿no? El paciente está muy grave y no tiene nada en la resonancia magnética.
eso digo, esto es algo autónomo, ¿no? Y empiezo los pulsos. Le hago la punción lumbar, a mí me puede salir normal, pero le hago la punción lumbar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le hago la punción lumbar? ¿Para el PCR? Para los anticuerpos, no escucho. No, anticuerpos. Para los anticuerpos. Entonces, cuando yo tengo un niño con encefalitis y le hago la punción lumbar y el líquido sale claro, cristal de roca, puede ser viral, pero también puede ser activo. Entonces, ¿cuántos frascos sacaría yo? El primero para el citoquímico, ¿no? Glucosa, proteínas. El segundo para cultivo. El tercero para qué? PCR. Para el PCR, Intervex. Y el cuarto lo guardo. Por si me evoluciona mal, ¿para qué? Anticuerpo. Para anticuerpos, ¿no? Para anticuerpos. Que, bueno, antes lo mandábamos con courier a España, ahora por hoy, igual cuesta un montón, 2.500 soles, ¿no? Y solamente para saber qué anticuerpo es, y resulta que no solamente es anti-PDA, tenemos GAP, tenemos más de 12 o 15 anticuerpos, ¿no? Y el manejo, felizmente, todos es el mismo, por lo tanto, la alta sospecha clínica y empiezan los cursos, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes han visto a Pulmone? Porque esto no han rotado conmigo. ¿Quiénes han rotado conmigo? ¿Tú has visto a Mariana Azulín? La de 3 años. Que ahora está con reproducción. Bueno, vamos a hablar sobre meningitis bacterial. Y no hay nada de este no me encanta ese libro. Bueno, meningitis bacterial. ¿Alguien ha visto una meningitis bacteriana? Bueno, ya no lo van a ver mucho porque ahora tenemos las vacunas, pero así todo lo tenemos, ¿no? Entonces, las meningitis bacterianas, como hemos dicho, son de emergencia, son de alto riesgo de muerte y de secuelas. A pesar de tener buenos antibióticos, alta mortalidad, altas secuelas. Y lo importante es un diagnóstico precoz, ¿no? Un diagnóstico precoz. Hay algunas meningitis que les voy a recalcar, como esta meningitis por meningococo, ¿no? ¿Cómo sospechas que es una meningitis por meningococo, doctora? Te llega un niño con trastorno sensorio, irritable, somnoliento. ¿Cómo sospechas? Por la púrpura, por las petequias púrpura. Por eso dijimos que la piel es importante. Entonces, te llega un niño con trastorno sensorio y encuentras una púrpura, una petequia. ¿Qué tienes que hacer, doctora? Doctora. Doctora, laves un poquito la cara. Doctor, ¿qué haces? Un niño con trastorno sensorio encuentras una púrpura, una petequia. Tienen que correr a ponerse 10 mascarillas, porque esta meningitis es muy contagiosa. Y entonces, ustedes ven una meningitis, felizmente ahora con el COVID todos usamos mascarilla en el hospital, pero antes no. Entonces, cuando tú veías de pronto un montón de médicos con 20 mascarillas, sabes es un meningococo, porque recién ahí se ponían las mascarillas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un meningococo, ustedes tienen número uno que notificar al sistema inmediatamente, porque eso está en vigilancia epidemiológica. Porque detrás del meningococo puede venir una epidemia, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Quimioprofilaxis. Ciprofloxacina, una tableta o fampicina. Hace poco tuvimos una meningitis, niño con trastorno sensorio, no tenía rash ni petequias. 2 días después vino el infectólogo a decirnos, parece que es un meningococo, tome profilaxis. Inmediatamente toditos tomar profilaxis, especialmente los que habían estado en contacto 2 días antes. Tomamos ciprofloxacina, una tableta. Al tercer día nos confirman si es un meningococo resistente a la ciprofloxacina. Todos los residentes se fraccionan de hidróxido. Una dosis. Toditos tuvieron que hacer eso. Diagnóstico tardío. Porque ¿qué ha debido pasar aquí? Cuando ustedes hacen una punción lumbar, y eso es importante que ustedes valoren lo que es el gramo.
esperamos que haya pasado lo que ha pasado, porque como esto se vigila, ha pasado el caso de un epidemiólogo que fue a ver a un paciente, se contagió, mejor dicho llegó, porque eso se queda latente en la garganta como portador, fue a su casa, contagió a su hijo y su hijo se murió con meningitis meningococosis. Desde ahí los epidemiólogos tienen mucho temor y siempre se toman antiprofilaxis. Entonces, examinar la piel, si hay púrpura que tiene que notificar, tomar antiprofilaxis y usar y protegerse, ¿no? Esto es una de las importancias del meningococo, que ya ustedes saben, ¿hay vacuna o no hay vacuna? No hay vacuna a nivel nacional, pero sí privados, ¿no? Privados. Entonces, ahí no estamos protegidos. ¿Cómo ingresa la bacteria? La bacteria puede ingresar por vía hematógena, hasta de una infección en la uña se puede subir al cerebro y tener una meningitis, también por continuidad de una otitis, de una sinusitis, de un traumatismo cerebrocrianiano. Por eso hay que manejar bien la sinusitis y las otitis. No es que 2 días y ya, no, son 10 días, quedar bien, porque por ahí puede partir una meningitis bacteriana. ¿Qué es lo que ocurre en una meningitis bacteriana? Dijimos que en una meningitis bacteriana hay una inflamación, ¿no? La bacteria produce una inflamación, entonces el cerebro se pone así como en este caso. ¿Qué cosa vemos en este cerebro? ¿Qué ves? Acumulaciones de blanquecinas, cerebelo y Entonces tenemos un exudado que es purulento, que es pus, lo que hay ahí. Lo que nosotros sacamos en el líquido es pus, en el líquido subarráquido. Entonces, el exudado en la meningitis bacteriana usualmente se ubica en la convexidad del cerebro. A diferencia de la tuberculosis, ¿dónde se ubica? En la base del cerebro. Acá es en la convexidad, eso nos puede ayudar. Es pus. En la tuberculosis, ¿qué es, doctor? Doctor, ¿qué es en la tuberculosis el exudado? ¿Qué es? Casi, ¿no? Casi el exudado. Además, ¿qué más vemos en este cerebro? Está eritematoso, está vasodilatado, está edematizado y por lo menos hace un fallo. Esta inflamación, ¿no? A veces está alrededor de los vasos y puede producir una vasculitis, se llama, y luego lleva a una flebosis, una trombosis. ¿Y qué va a producir la trombosis? ¿Doctora? Un infarto, ¿verdad? Va a quedar paciente con secuelas, ¿no? Con una hemipalegia. Entonces, esto es lo que produce. Acá lo que hay es una liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Tenemos una interleuquina que lo primero que va a hacer es romper la barrera hematoencefálica, luego otra interleuquina atrae los polinomos nucleares, ¿no? Por eso que se ven los polinomos nucleares que atraviesan la barrera hematoencefálica y se produce toda una inflamación, y luego estas mueren y se produce el detritus, que es la cura, ¿no? Eso es patológicamente lo que se ve en una meningitis bacteriana. Se liberan mediadores inflamatorios, ¿no? La cascada inflamatoria, y una vez que se liberan ya no hay nada que hacer, sigue su proceso, ¿no? Porque nosotros no tenemos todavía tratamiento a este nivel. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y esto es importantísimo que lo entiendan porque tiene que ver con el manejo. Vamos a tener 3 tipos de edemas. ¿Cuáles van a ser los edemas, doctora? Vasogénico. ¿Qué significa edema vasogénico? Que los vasos se dilatan. Hay vasodilatación. Cuando se inflama, tienen una herida, una roja, los vasos se dilatan. ¿Qué otro tipo de edema? Citotóxico. La neurona se hincha también. ¿Cuáles eran los compartimientos del cerebro? Los compartimientos eran el parénquima, las neuronas, el líquido los vasos que cefalorraquídeo. están dilatados y el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos un edema vasogénico, donde se dilatan los vasos. ¿Eso qué va a producir, doctor? Va a producir hipertensión intracraneal. Va a producir edema vasogénico, hipertensión intracraneal, cefalea, vómitos y todos los síntomas. Entonces el cerebro, para tratar de compensar cuando hay una hipertensión intracraneal,
¿Qué hace con ese vaso? Se contrae. El cerebro contrae los vasos, tiene la capacidad de manejar su hipertensión arterial. Eso se llama hipertensión arterial compensada, el cerebro lo está compensando. Doctora, ¿qué pasa si tu paciente te llega de emergencia con meningitis, pero está deshidratado, en shock, no le da mucho volumen? ¿Qué pasa con esa? El cerebro ya se había contraído un poco los vasos. ¿Qué podría pasar? Una isquemia cerebral. Como no hay flujo sanguíneo, está disminuido, además está en shock, no usa adrenalina, esto que utilizan para subir la presión arterial, los inotrópicos, le dan un poco de volumen, no te das cuenta que está deshidratado y tal. El paciente, cuando ya tenía baja perfusión, peor, sale circulado, con una isquemia de toda la corteza, con postura normal, porque no corregiste bien los volúmenes y este problema de la perfusión. Por eso es importante que ustedes sepan que el cerebro trata de compensar haciendo vasoconstricción. ¿Qué pasa? A veces algunos pacientes llegan graves, ¿no? Llegan con un GLACO menos de 7. Cuando un paciente te llega con un GLACO menos de 7, ¿qué haces? Primero es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? La respiración, la parte circulatoria y la parte neurológica. Está grave el paciente, lo pones a UCI, GLACO menos de 8, lo intubas. Cuando ustedes intuban a un paciente con meningitis, tienen la posibilidad de ayudar a mejorar la presión intracraneal. ¿Con qué, doctora? Con la hiperventilación. Ustedes aumentan la frecuencia respiratoria y al aumentar la frecuencia respiratoria se elimina el CO2. Al eliminar el CO2, ¿qué pasa con el cerebro? Hay vasoconstricción. ¿Qué pasa si tú a ese cerebro que ya estaba medio vasocontraído le bajas demasiado el CO2? Porque ¿cuánto es usual en un CO2, doctora? 40. Bien, me da gusto. Sepa. Súper. 40. A veces tiene 12 de CO2. Pobre cerebro, sale circulado por isquemia, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que hay que manejar bien los volúmenes, el shock, o inotrópicos, la ventilación mecánica y los pacientes con meningitis. En general, como todo. Aparte del edema vasogénico, llega un momento en el cual el cerebro ya no puede regular la hipertensión intracraneal. ¿Cómo se llama eso? Hipertensión intracraneal descompensada. Y entonces el paciente empieza a los signos de hipertensión intracraneal descompensada, coma, isoporia, se va arneando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el cerebro ya pierde su capacidad de autocompensación? ¿Se queda a expensas de qué? De la presión arterial. Entonces, si baja la presión, baja la perfusión. Antes no, antes el cerebro andaba a su aire, no importaba la presión, pero cuando ya pierde su capacidad de compensar, es donde se complica todo, ¿no? Y entonces se queda a expensas de la presión arterial, por eso tiene que estar muy atentos al shock, presión arterial, inotrópicos, etc. ¿Qué otro tipo de edema hay, doctora? ¿Qué se llama? Citotóxico. ¿Qué era el edema citotóxico? La neurona se hincha. O sea, la neurona se inflama, también se hincha por las convulsiones y todo lo demás. ¿Qué es el edema citotóxico? ¿Qué pasa? Hay una complicación en la meningitis que es inmediata. ¿Alguna complicación que sepas de la meningitis bacteriana? Inmediata. El CIJAT. El CIJAT es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Cómo se ve que el paciente tiene CIJAT? Porque no orina, porque deja de orinar y porque empieza a hacerse el balance hídrico muy positivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? Está reteniendo líquidos. Y al retener líquidos, ¿qué pasa con el sodio? Se diluye. Se diluye el sodio y produce hiponatremia. Hiponatremia es un síntoma del CIJAT. ¿Qué pasa si esta neurona, doctor, está hinchada y alrededor está hiponatrémico? ¿Qué pasa con el líquido? ¿Hacia dónde va? La célula. La neurona jala el agua.
está haciendo un edema citotóxico que hace que eso, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo regulamos un CIJAR? Lo único que tenemos, no corregimos el sodio, lo único que tenemos que hacer es restringir los volúmenes. Por lo tanto, si llega un paciente comatoso y tú le das líquidos sin pensar en que podría estar haciendo CIJAR, lo normal es, por ejemplo, 1500 por metro cuadrado, ¿no? Si le das 2500, ¿qué vas a hacer? Vas a diluir más en el interno, más hiponatremia, el paciente no despierta, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado para manejar el balance hídrico que se estricto en meningitis para evitar estas complicaciones. Aparte del edema citotóxico, tenemos otro edema. ¿Cuál es, doctor? El intersticial, que significa que como no absorbe, no se reabsorbe bien el líquido, empieza a haber como una especie de hidrocefalia y el líquido empieza a salir, como ven aquí, hacia afuera del parénquima. Eso también tienen que manejar. Esa hidrocefalia en la meningitis tuberculosa, ¿cómo es? ¿Dónde estaba ya? Doctora, ¿cómo es en la hidrocefalia en la meningitis tuberculosa? Es precoz, es precoz. Cuando el paciente viene a la consulta ya tiene hidrocefalia, a diferencia de la bacteriana. La bacteriana es una complicación tardía, o sea, a la semana de que tú estás manejando con los antibióticos aparece la hidrocefalia. Pero en la meningitis tuberculosa es precoz, es parte del diagnóstico. Entonces, si tienen un niño con meningitis, trastorno de sensorio, les llega y le hacen la tomografía y está con una hidrocefalia, ¿en qué piensa? TBS, meningoTB. Hasta no demostrar lo contrario. Y si le llega un paciente con una hidrocefalia hipertensiva, con edema aquí, como están viendo que se está saliendo el líquido, ¿qué tienen que hacer? ¿Drenar? Drenaje externo, solo se muere el paciente. Drenaje externo, ¿ya? Cuando hay una hidrocefalia. Entonces, está claro los tres volúmenes, los tres edemas que hay en una meningitis. Con respecto a la etiología, para la etiología nos dividimos en dos grandes grupos. La neonatal, que es hasta los 3 meses, y otras edades. En la neonatal se divide en dos grupos, la precoz y la tardía. La precoz es aquella que la mamá, porque tiene factores de riesgo, RPM, fiebre y tal, contagia a su niño por el canal del parto y entonces nace el niño infectado. Entonces ese niño nace y no quiere solucionar, hace fiebre, empieza a hacer cuadros como de sepsis, la malaria, apnea. Esa es una meningoencefalitis precoz. Usualmente es por Escherichia coli y en otros países por el Pneumococcal grupo B, que ya hay vacuna para las gestantes para evitar esta meningitis en otros países. Tenemos unas meningitis tardías, que son aquellas en las cuales el niño nació bien, pero se quedó hospitalizado. ¿Por qué puede quedarse hospitalizado? No sé por qué me pierdo. ¿Dónde iba? ¿Por qué puede quedarse hospitalizado un niño? ¿Qué? Porque nació asfixiado, nació prematuro, etc. ¿no? Se queda hospitalizadito, este mismo dora, hasta con catéteres, se infecta con catéteres y le da una meningitis tardía. ¿Con qué gérmenes? No es con Escherichia coli. Puede ser, pero frecuentemente es con pseudomonas, con Klebsiella, listeria. Con lo que les he contado, ¿recuerdan ese brote no se comían los pobres tematitos que estaban ahí a 2 meses engordando y uno entró una Klebsiella y se los llevó a todos? Eso es una meningitis con tardía. ¿Cuál es el secreto? Lavado de manos, ¿no? Eso, tener mucho cuidado en neonatología. Entonces, otras edades, que es después de los 3 meses, hasta hace poco, ¿cuáles eran los microbios? Antes de la vacuna. Haemophilus influenza, que ya no lo tenemos porque tenemos vacuna. ¿Qué es lo que tenemos ahora, doctora, en otras edades? ¿Qué queremos? Neumococo. El neumococo. El neumococo es en otras edades.
¿Qué problema tenemos con el neumococo actualmente? Ya tenemos vacuna, ¿no es cierto? El neumococo va a desaparecer también. ¿Pero qué problema tenemos? La resistencia. Entonces, nuestros neumococos son resistentes y entonces, ¿qué antibiótico le damos? Cefalforina. Más vancomicina, por la resistencia, ¿no? Entonces, esto es en otras edades. Meningococo, neumococo, y últimamente estamos viendo salmonelas, porque así la naturaleza se abre paso, ¿no? Entonces, los pocos ya no son meningitis, salmonela, etc. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo nosotros podemos sospechar una meningitis, doctora? En un neonato, doctora, en un neonato. ¿Cuál es la palabra clave? Inespecífico. Los neonatos tienen poca capacidad de hacer muchos síntomas. Si tienen hipoglicemia, hipocalcemia, infección, lo que sea, ¿qué van a hacer? Apnea, hipotermia, no succionan, ¿no? Convulsionan, entran en shock, en sepsis. Entonces, la clínica en la meningitis precoz es muy específica. Uno tiene que estar muy atento a un área, puede ser una meningitis, como también puede ser una hipoglicemia, puede ser una hipocalcemia, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que hacer función humana en los neonatos cuando tienen síntomas, siempre y cuando no haya problemas de coagulación. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, tenemos un neonatito de inicio precoz que parece una sepsis con hematomegalia. Pero un neonatito de inicio tardío, después de los 5 días, ¿cuál es el síntoma principal? El signo de alarma. El rechazo a la succión. Si le llega un niñito con la emergencia, neonatito de 20 días, con fiebre, y no quiere succionar, por favor no lo manden a casa. Porque cuando regrese convulsionando con la fontanela bombada, hasta el portero hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener cuidado. Un neonatito que está con fiebre, irritable, que se duerme más de lo normal y que no quiere succionar, entra en protocolo de meningitis. Lo dejan para hacer los exámenes. Primero, hemograma, PCR, coagulación en esta edad, porque si no, no pueden hacer la medida. Porque cuando hay infección se altera la coagulación. Entonces, se queda hospitalizado, ¿no? No lo mandan a casa. A diferencia de un lactantito, ¿cuál es la palabra clave? Inespecífico. La clave es persona succión. Neonatito que estaba enfermito, con tos, con fiebre, con diarreas, empieza a mejorar, empeora, se duerme más de lo normal y así te llega la emergencia. ¿Qué haces? ¿Qué haces, doctor? Te llega así un niño que se duerme, está enfermito. Lo dejan hospitalizado. Pero algunos lo mandan a su banco, está deshidratado, como no está vomitando, va a hidratarse y llega ya con fontanela bombada, hasta el portero nuevamente hace el diagnóstico. Entonces, si tienen un lactantito que ha estado con fiebre, enfermito, que cada día está peor y se duerme más de lo normal, protocolo de meningitis. Y cuando hablo de protocolo de meningitis es dejarlo hospitalizado de función local. Igualmente, mañana vamos a ver crisis febriles. Las crisis febriles, ¿cuándo son, doctora? ¿En qué momento? Las crisis febriles. Las primeras 24 horas. Si tienen un niño que ya está 3 días con fiebre y no convulsiona, protocolo de meningitis. ¿Ya? Especialmente si después de la convulsión se queda no en su estado basal, función local. Entonces aquí, el neonatito está que se duerme, el lactantito, ¿no? Y luego puede complicarse, como hemos dicho, convulsiones, coma y todo lo demás. Buscar siempre signos meningios puede haber y que tenga ese sexo. Y en otras edades es un poquito más fácil, porque el paciente me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo vómitos, lo examino, ¿qué voy a encontrar? En otras edades, rigidez de ya está. Entonces, empiezo protocolo para meningitis. Estos son estudios que hice sobre
neumococo que todavía está y el amoníaco que desapareció con la vacuna. ¿Por qué es importante ayudar a un meningococo? Porque es importante saber qué serotipo es, porque tenemos muchos serotipos y según el serotipo se hace la vacuna. Por ejemplo, si ustedes ven, en África predomina el serotipo A, por lo tanto su vacuna tiene que incluir el serotipo A. Nosotros tenemos serotipo B, serotipo C, W, Y, y nuestra vacuna debe tener todos esos serotipos. Creo que la vacuna privada tiene como 13 serotipos, entonces estamos protegidos, pero todavía no tenemos vacuna a nivel nacional. Por eso es importante recordar que estamos en alerta de vigilancia, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Dijimos con la punción lumbar. Tienen que practicar la punción lumbar, una línea, la espina espinosa, buscar el espacio, marcar con la uña. El paciente puede estar en decúbito, tiene que estar la columna bastante estirada, casi sentadito o echadito, dobladito para que se abra el espacio. Con la hoja de punción lumbar, introduce sin miedo y siente cuando atraviesa la membrana, el espacio subaracnoideo, sacan el mandíbula y tienen que practicar 1000 veces. ¿Ustedes están haciendo simulación? Sí, no sé, eso es una vez. Bueno, practican con una naranja, ¿no? Se siente parecido, ¿no? Entonces, hacemos en el espacio, previa asepsia, y ¿qué vamos a, cuánto frasco vamos a sacar cuando sospechamos bacteriana? Tres. Son frascos. A ver, repasando de nuevo, doctora, ¿qué color va a ser el líquido de una bacteriana? Turbio. ¿Cuántas células? Más de 500. 500 es 10.000, 30.000. ¿A predominio de qué? Polimorfo nuclear. ¿La glucosa? Bajísima, 0, 10, bajísima, mucho más que la tuberculosa. ¿La proteína, doctora? Doctora, ¿las proteínas cómo están? Un poco aumentadas, menos que en la tuberculosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo no hace explosión lumbar? Cuando hay hipertensión descompensada. Ya dijimos, anisocoria, coma profundo, hemiparesia, focalidad, infección en la piel, trastornos de coagulación, posturas anormales, alteración del patrón respiratorio, no PL, ¿no? Especialmente cuando hay focalidad. El diagnóstico entonces lo hacemos con el líquido isocorregido. Hay que recordar que los neonatos tienen un líquido, parece anormal, pero es normal por la edad. Pueden tener leucocitos hasta 20, pueden tener proteínas derivadas y pueden tener glucosa baja los neonatitos. Tengan cuidado con eso. Entonces, hacemos el diagnóstico, pero para bacteriana, nosotros además tenemos que hacer una serie de exámenes. Cuando llega el paciente tenemos que cultivar todo lo que podamos, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo para buscar a la bacteria. Tenemos que pedir hemograma, que nos puede salir leucocitosis, desviación izquierda, PCR, nos puede ayudar para ver si es bacteriano viral. Electrolitos, ¿para qué pedimos electrolitos? Para ver que no haya CIJAP, que no haya hiponatremia, ¿no? Y ¿pedimos o no pedimos una tomografía antes de la función lumbar? Depende. Bueno, sí. Si el paciente tiene 3 días de fiebre y tiene hipertensión renal compensada, o sea, el paciente no está con posturas, tú no puedes hacer la función lumbar. Si el paciente tiene 15 días de fiebre, doctor, tiene rigidez de nuca, 15 días de fiebre, ¿le hace la función lumbar? Jamás. Por protocolo, 15 días de fiebre ya no es agudo, es subagudo. Puede ser un absceso cerebral que esté desplazando la línea media, le hace la función lumbar externa, puede ser una tuberculosis con hidrocefalia, no se hace 15 días, a los unos 7 días, siempre y cuando el paciente esté estable. Pero en algunos lugares seguros te piden una tomografía breve, pero ya se ha visto que aumenta los costos y que no es necesario. Entonces vamos a tener un líquido con un aumento de la presión, goteo rápido, líquido turbio, 500 células a más, proteína glucosa bien baja.
baja y tal. Aparte de eso, pedimos dos datos, entonces, para citoclínico y para líquido, ¿no? Y el gramo, no se olviden que tienen que ir a la hora nomás, y ya estarán al laboratorio y fastidiando, si no, ellos como no entienden, ¿no? A veces cuando el paciente recibe antibiótico hay un examen que se llama coaglutinaciones o test de látex que se puede pedir porque se puede encontrar en el líquido, también se puede hacer. ¿Qué pasa si el paciente tiene glucosa baja? Tú dices, es una meningitis bacteriana, pero el tercer día guarda el paciente no mejora. Le haces una nueva punción lumbar y encuentras que sigue baja la glucosa, no mejora nada, el control ha bajado más. ¿En qué piensas? Tuberculosis. ¿Ya? Tuberculosis, glucosa persistente baja en este país, tuberculosis. Tienen que tener clarito lo que se encuentra en el líquido en su disco duro, ¿no? Por cada vía bacteriana tuberculosa tienen que tener clarito. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento número 1 ya dijimos, general, el ABC, el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Se va a UCI o lo manejamos ahora más en una sala común? Y luego ya el tratamiento específico, según lo que vayamos a encontrar. El manejo general es en UCI, manejo hidroelectrolítico, ya les he dicho, corrección del CO2, del pH, los trópicos, si tienen shock, lipocalcemia, hipocalcemia, porque a veces se descompensan metabólicamente, corregir las convulsiones, el oxígeno, todo, estabilizar al paciente porque algunos vienen en shock. Y el antibiótico. ¿Qué damos para los neonatos? El antibiótico se divide igual que la etiología en dos partes. Neonatos, menor de 3 meses y mayor de 3 meses. Menor de 3 meses, ¿qué damos? ¿Y qué más? Cefalosporina más ampicilina. Usualmente en neonatos usamos cefotaxima, ideal. ¿Por qué usamos ampicilina? Por la listeria, que puede ser resistente a las cefalosporinas. Usamos ampicilina. ¿Cuánto tiempo damos el tratamiento? 21 días, porque el plan negativo tiene 21 días de antibiótico en los neonatos, 21 días. En otras edades, no, ya dijimos, ¿cuál es esto? Vancomicina y cefalosporina. Ceftriaxona, ¿no? 3 meses para adelante, banco y ceftriaxona. ¿Cuánto tiempo? 21 días. No, 14. 10 a 14 días, usualmente 14 días, ¿no? En otras edades es menos, hay que tener cuidado siempre con la resistencia del neumococo. Si luego nuestro cultivo nos sale que es un estafilococo resistente a lo que estamos dando, modificamos el antibiótico. Usualmente antibiótico, no hay otra cosa más, ¿no? Y así estamos dando el tratamiento ya específico. Aparte del antibiótico, usamos corticoides. ¿Qué usamos? ¿Corticoide qué usamos? ¿Perdón? Dexametasona, idealmente 15 minutos antes del antibiótico. Utilizamos 0.6 miligramos por kilo día cada 6 horas, o sea, 0.1 miligramos kilo dosis, por 4 días nada más por el esquema cortado. Idealmente 15 minutos antes del antibiótico por 4 días para disminuir un poquito de edema cerebral y algunas secuelas. Si el paciente llega convulsionando, ¿qué le das? Benzodiazepina. No depende de la edad. No. Si llega convulsionando, ¿qué le das? Una benzodiazepina. Todo paciente que llega convulsionando en la emergencia le das una benzodiazepina. ¿Qué cosa usamos? Diazepam. Ahora estamos usando midazolam. 0.2 miligramos por kilo. Si no tienen vía intranasal, media dosis aquí, media dosis acá o intramuscular, ¿no? Porque los pacientes con meningitis a veces llegan convulsionando y entonces como va a seguir convulsionando porque está inflamado su cerebro, si es con afenidoína, si sigue convulsionando bolos de 20 miligramos por kilo, eso lo vamos a ver mañana. Entonces tenemos que manejar la convulsión, usualmente se maneja mientras dure el periodo agudo, ¿no? Que puede ser 15 días, hasta que se vaya de alta y luego se va a retirar el convulsionante porque no es una epilepsia, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver mañana. Hay que tener
si lo pone muy rápido, produce una depresión respiratoria, y con la fenitorina, porque si le pone muy rápido, se muere el paciente por una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado con los anticonvulsivantes. Y tenemos algunas complicaciones, que ya hemos visto algunas. Vamos a revisar algunas de ellas. Este es un paciente que estaba yendo bien, ya estaba lindo, y de pronto a la semana empieza a tener fiebre otra vez, empieza a hacer una hemiparesia, se empieza a bombar la fontanela. Tú dices, está haciendo una hipertensión renal, está haciendo una fogalidad. ¿Qué indicas? ¿Qué indicas? Acá estamos. ¿Qué indicas, doctora? Una tomografía. En la bacteriana, la tomografía es cuando se complique. En la tuberculosa, 15 días de fiebre es al inicio. Pides una tomografía y encuentras esta lesión aquí hipodensa. ¿Qué cosa es eso, doctor? Una effusión súbita. ¿Qué es una complicación? Que va a hacer que aumente la presión intracraneal, puede convulsionar tardíamente. ¿Cuál es el tratamiento? A veces son prolongar los antibióticos. Solo se drena si es demasiado. Hemos tenido algunos niños con una infusión hasta por acá que está comprimiendo la corteza, ahí sí no hay cirugía no drenado, pero usualmente no se drena. Otra complicación. ¿Qué cosa ves aquí, doctora? ¿Qué ves aquí? No se ve nada. Está borrado todo, los ventrículos están borrados, la cisterna no la ajustas, las úlceras, fisuras. ¿Eso cuál es el diagnóstico? Es un edema cerebral brutal. Esto probablemente está produciendo una hipertensión renal descompensada. ¿Qué es descompensada? Posturas anormales, anisocoria, alteración de patrón respiratorio, necesidad de UCI, etc., ¿no? Esta es una complicación, porque la hipertensión renal en la meningitis usualmente está compensada, pero aquí se ha descompensado. ¿Cuál es el manejo, doctora? En UCI, ¿no? En UCI, muchas veces placo menos de 8, ¿qué cosa le das? Ventilación. Acá usamos Oxígeno. Malitol, 1 gramo por kilo, dosis, 0.5 gramos por kilo dosis, o solución platónica. Cada vez 30 gramos es importantísimo, y esto es lo que hay que tener cuidado cuando se complica con esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a hablar sobre el tuberculosis. ¿Ustedes creen que es fácil encontrar una bacteria tuberculosa en un niño? Es difícil. Los niños son paucibacilares. O sea, eliminan pocos bacilos, a diferencia de los adultos que un escoge y ya está, es muy difícil. Por lo tanto, llegar a la etiología de BTV es muy complicado, como veremos. La tuberculosis actualmente es una enfermedad emergente, es una enfermedad que ya estaba por desaparecer, ha vuelto a aparecer por los inmigrantes, por el VIH, por las condiciones socioeconómicas. Actualmente lo que más vemos es meningitis tuberculosas, más que bacterianas en nuestro país, ¿no? Aunque ha mejorado bastante. ¿Qué problema tenemos nosotros con la tuberculosis actualmente? La resistencia. La resistencia, multirobo resistentes, ¿no? Entonces, eso es el problema de la tuberculosis actualmente. ¿Cómo ingresa la bacteria? Hay dos formas, ¿no es cierto? Una es, por ejemplo, se cree, bueno, no vuelvo a repetir el estudio, pero a los 6 meses yo ya he tenido contacto con alguien con tuberculosis. Entonces, si yo he tenido contacto, ¿qué puede pasar con este bacilo? Puede pasar una que me respiro, ¿no? Entonces hay una bacteremia y se va al pulmón, ¿no? Y mi organismo no es capaz de controlar y entonces se produce, ¿qué tipo de tuberculosis? Activa se llama, ¿no? O sea, no fui capaz, me da una TBC pulmonar, miliar, neumónica, lo que sea, tengo una TBC activa, ¿no? Donde voy a encontrar un beta positivo probablemente, ¿no? Y entonces esa TBC activa se me va al cerebro. Cuando yo tomo una radiografía voy a encontrar que tengo TBC pulmonar y también tengo TBC meningia, porque mi organismo no fue capaz de controlar. Pero a veces respiro y el organismo es capaz de
controlarlo. ¿Cómo se llama esa tele, doctora? Está ahí, esperando algún momento en el cual usualmente el latente se ubica en el pulmón. ¿Cómo se llama el pulmón? Módulo de Gong. En la infección, el nódulo de Gong. Gong. Acá en la meninge se queda como nódulo de Rich, así se llama. Es un triángulo que por alguna razón se rompe y se va en el paso alrededor y produce una meningitis tuberculosa de una TBC latente donde no voy a encontrar problemas de nada en el pulmón. Eso es lo que se llama las meningitis, muchas de ellas extrapulmonares, ¿no? Entonces hay dos formas de hacer meningitis. ¿Qué cosa voy a tener yo en una meningitis tuberculosa? ¿Esto qué cosa era? El calcio que se ubica en la base del cerebro, por eso hay alteraciones craneales, hay hidrocefalea precoz, y hay lo mismo que en la bacteriana, hay vasodilatación, congestión, edema citotóxico intersticial, edema vasogénico, es el mismo edema, solo que el calcio se ubica en otro lugar. La clínica de la meningitis tuberculosa me ayuda a sospechar el diagnóstico, felizmente, aunque a veces se les pasa, pero igual me ayuda. ¿Qué es lo primero que va a tener un niño, doctor, con meningitis tuberculosa? ¿Qué es lo primero? Infección. ¿Qué va a tener? Fiebre. Entonces tenemos un niño que tiene fiebre. ¿A dónde van los niños cuando tienen fiebre? A la posta. ¿Qué le dan en la posta? Paracetamol. Sigue la fiebre, regresa. ¿Qué le dan? Amoxicilina. Sigue la fiebre, ya no va a la posta, se va al hospital. ¿Qué le dan en el hospital? ¿Qué le dicen? Es que tiene una otitis, tiene una infección urinaria, tiene una fiebre tifoidea, que ya no tenemos tifoidea similar, pero siguen poniendo ese diagnóstico, ¿no? Entonces, aglutinaciones 1,80, le hacen examen de orina y tal, le cambian el antibiótico y el paciente sigue mal, sigue con fiebre. Pero además se agrega que otras cosas más, doctor. No. En la primera fase son síntomas generales, el paciente tiene fiebre, anda dando vueltas de aquí para allá, está decaído, no quiere comer, baja de peso, sudoración nocturna y tal. Síntomas generales en la cual nadie a veces lo hace. Eso dura más o menos 15 días y luego pasa al estadio 2. El estadio 2, ¿cómo se llama? De focalidad neurológica, donde empieza a ser un poco de somnolencia, un grado más de 10, hemiparesia, convulsiones, hipertensión craneal, rigidez de nuca. O sea, acá estoy, te dice la fiebre, ¿no? Acá estoy en el sistema nervioso. Y el estadio 3, que puede haber horas, el estadio 2 al 3 es como vimos un niño con una neumonía. Es una neumonía bacteriana, antibióticos, ceftriaxona y tal. Y a los 3 días el niño empieza a dormirse más de lo normal, ¿no? Y a los pocos días entra en coma. No era una neumonía bacteriana, era una neumonía tuberculosa. Función lumbar patológico para tuberculosis y en horas se fue al estadio 3, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que reconocer estos estadios que tiene la meningitis tuberculosa. Entonces le llega un paciente con fiebre ya de 15 días. ¿Qué le pide, doctor? ¿Qué le pides? Debe haber tocado la misma pregunta. No, función lumbar, 15 días. Puede ser más, encuentro hidrocefalia, ¿qué piensa? Estoy repitiendo, ya debe de entrada. tiene hidrocefalia precoz. Si la hidrocefalia está hipertensiva, así, ¿qué hago, doctora? ¿Perdón? ¿Qué? Drenar. Tenemos un niño con hidrocefalia que lo subieron a pediatría, se murió una noche, porque tenía una hidrocefalia que requería una derivación. Tengan cuidado con eso, ¿ya? La hidrocefalia es grave, es de emergencia. Entonces, lamentablemente el diagnóstico, ¿ok? Ya le dice la tomografía, no hay desviación
¿Qué hago? Función, no. Ya está con medicación. ¿Qué hago? Electrolitos. La función lumbar. Ah, ya, con drenaje, sí. Sí. La función lumbar. ¿Qué color va a ser el líquido? Cetrino, amarillento. Células. 500, no, menos de 500. No se ve Más nada. viral y menos que la bacteriana. A predominio. Monomorfo. Disminuido. Baja, pero no tan No baja tanto, como no la tanto. bacteriana, 20, 30, ¿no? Y proteínas bien altas, a veces hasta 1000, porque hay otros, ¿no? Entonces yo digo, parece una fiebre, pero el programa no te da sino con 17 puntos. Y líquido es solamente 2 puntos, y clínica es solamente 2 puntos, y radiología 2 puntos. Con las justas llegas. Por lo tanto, ¿qué más tienes que pedir? Beca en todo, en heces, en orina, en contenido gástrico. ¿Qué más? Doctora, ¿qué más pedimos? Radiografía del tórax. ¿Qué más? En el líquido tengo que pedir aparte del citoquímico, el ADA, el PCR para tuberculosis, el cultivo, ahora se pide Genexcar, el PPD, el estudio de contactos. Todo un plan de trabajo bastante grande para diagnosticar. También puede complicarse con CIJAR, mucho más frecuente que la bacteriana, ¿no? Con hidrocefalia hipertensiva, etc. Entonces, acá, para el diagnóstico, yo necesito la función lumbar y todas estas cosas en la función lumbar y una neuroma. Si tengo una hidrocefalia más infarto en ganglios de la base, eso es tuberculosis hasta no demostrarlo contrario. Y entonces vamos a tener esto que hemos dicho, que produce hidrocefalia obstructiva o no obstructiva, de eso depende. Fíjense la cantidad de formas que puede presentarse la tuberculosis, como meningitis, que es lo que estamos viendo, como tuberculoma, que se comporta así como un tumor, como absceso tuberculoso. Hemos tenido niños que han entrado a cirugía por un tumor, y a la o caso, era un absceso, ¿no? Pues así, bastante grande. Tuberculosis biliar, tuvimos un niño cuando hacía la residencia en Calle Heredia, hacíamos necropsias, un niño que murió, no sabíamos, se murió así, venía y se iba, abrimos milia, toda la meninge lleno de granulomas. Tenemos encefalitis también a los pulmones, arteritis. Tuvimos un niño de 8 meses que llegó porque hizo una hemiplegia brusca así. Y dijimos un infarto cerebral, y efectivamente tenía un infarto cerebral del otro lado, ¿no es cierto? Y de pronto papá y mamá tenían tuberculosis. Qué raro. Hicimos examen de heces y encontramos beca en heces. Era una meningitis tuberculosa que había debutado con un ACV. Entonces tengan cuidado que la tuberculosis es una gran síndrome, ¿no? Entonces ya para terminar, los primeros 15 días a 3 semanas, la fase específica, donde el niño está decaído, no quiere jugar, no quiere comer, no tiene apetito. La segunda fase de vocalidad, donde aparecen confusiones, parálisis craneales, somnolencia, signos meningios, clonus, Babinski, cefalea, etc. Y la tercera es coma, donde el paciente viene en posturas a veces ya normales, alta mortalidad, altas secuelas, ¿no? Muchas veces hipertensión descompensada, de acá ya nadie lo saca, queda con secuelas severas. Entonces el diagnóstico es epidemiológico, es clínico, es con la función lumbar. Pero no solamente con eso, tenemos que pedir todo esto en incluso corregido, dijimos ADA, PCR, Genexcar, etc. Y aparte tenemos que pedir PPD, BK, contactos, señora. Si no me trae su resultado de BK o de radiografía de tórax, usted no entra a ver a su hijo. Es la mamá, porque ellos, y a veces hemos tenido niños que la mamá no dice que tiene tuberculosis, están ahí hablando con nosotros, de pronto BK positivo la mamá, que ha estado hablando con nosotros, todos asustados, ¿no? Y el niño a veces han fallecido niños, porque esto si no das tratamiento se muere a la semana
porque la mamá no dijo que había tuberculosis en su casa, ¿no? Después cuando el niño ya estaba grave, sí, que mi tío está con tuberculosis, ¿no? Y ha habido hasta una denuncia porque la mamá nunca dijo que había tuberculosis en su esposo, en el ingreso. Acá las imágenes cobran importancia, tenemos que poner una tomografía, vamos a colocar estabilidad en la base del cerebro. Vamos a encontrar tuberculomas. Miren, esto es, si encontramos tuberculomas son 4 puntos al diagnóstico. 4 puntos. Hidrocefalia, infartos en ganglios de la base, infartos en otro sitio, ¿no? A veces sabe lo que se llaman tuberculomas paradojales. ¿Qué significa esto? Que el niño viene sin tuberculoma y empezamos el tratamiento porque si tiene una TB y le hacemos una resonancia al mes o a los 2 meses y aparecen tuberculomas. Eso se llaman tuberculomas paradojales. No significa que tiene resistencia al tratamiento, sino que está evolucionando el organismo para controlar la infección en forma de tuberculomas. Entonces, no se asusten si aparecen tuberculomas a lo largo del tratamiento. Eso se llaman paradojales, hay que seguir nomás con el tratamiento. Y entonces el tratamiento es, según el programa, 4 drogas. Acá hay un error: isoniazida, estreptomicina, rifamicina y antes era piracetamida y acetaminofén, ¿no? Es bueno repetir. Usamos corticoides, igual que la bacteriana, dexametasona. ¿Por cuántos días era? Por 4 días, pero acá la diferencia es que seguimos con prednisona 3 semanas y luego bajamos gradualmente, ¿no? Y orando. Y esa es otra de las complicaciones, dijimos, hidrocefalia, que muchos niños con meningitis tuberculosa salen con su derivación, su material de por vida en meningitis. Y el diagnóstico diferencial, porque han dado varios diagnósticos diferenciales. Pero, por ejemplo, en la viral, a veces uno no sabe si se tomó clonazepam porque viene de celular, ¿no? También hay algunos errores metabólicos, en lo cual se llama encefalitis-like. El paciente hace trastorno sensorio y se le subió el amonio, se le subió el lactato, es un error metabólico, ¿no? En bacteriana, a veces tenemos algunos virus que al inicio hacen polimorfos nucleares, pero tienen poquitas células y la glucosa es normal. Cuando es así, ¿qué cosa tienen que hacer ustedes? Tienen un líquido claro, distante roca, pero con polimorfos nucleares. Parece una bacteriana. ¿Qué tienen que hacer? Una punción lumbar de control en las primeras 48 horas. Si vira monomorfos nucleares, eso es viral. Se puede confundir. Y también algunas bacterianas. Hemos tenido niños que han venido acá con diagnóstico de meningitis parcialmente tratada. ¿Qué significa eso? Que dijeron, es una meningitis bacteriana, le empezaron antibióticos y el niño no mejoraba y los mandaron para acá. Y acá a veces se comete el error de seguir, vamos a cambiarle de antibiótico, no está mejorando, pero no, puede ser una tuberculosis. Entonces, ¿qué nos va a ayudar aquí para pensar que es una tuberculosis? Dijimos, la punción lumbar de control. ¿Qué vamos a encontrar? Glucosa persistentemente baja, porque ya vamos a encontrar mononucleares, o sea, no vamos a encontrar polimorfos nucleares en una parcialmente tratada, en una bacteriana, porque el antibiótico lo que hace es virar a monomorfos nucleares. Ya no nos va a ayudar los monomorfos que encontremos. ¿Qué nos va a ayudar para pensar en tuberculosis? La glucosa baja. Y la tuberculosa es peor. Hemos tenido niños con tratamiento para meningitis tuberculosa y era una neurobrucelosis. De pronto que el papá tiene brucela y que comen queso, con alucinaciones, brucelosis. No caía la fiebre de la niña, ¿no? Por el tratamiento. Hemos tenido niños con granulomas y tratamiento TB, y no era un granuloma, era una toxocariasis, ¿no? Que es toxocara, que son unos abscesos así igual. Y entonces acá hay mucho diagnóstico diferencial. Por eso, muy atentos a la clínica, y las secuelas son bastante graves, ¿no? Para el cerebral sordera y la prevención, ¿cuál es? Número 1, las vacunas. ¿Algún antivacuna por aquí? Ajá. Ajá. ¿Qué más? Aparte de la vacuna.
Vamos a tratar de la meningitis. Hace 20 años fui a hacer una capacitación y no había meningitis bacteriana, para ellos era cosa rara. Así estamos actualmente nosotros, 20 años después. Así que sigamos luchando para que las enfermedades desaparezcan. Vacunas, mascarilla y lavado